Bendita palabra de Dios. Y dice así: entonces, del 11, zarpando pues desde Troas, vinimos rumbo directo a Samotrocia, y el día siguiente a Neápolis. Versículo 12, y allí en Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días, gloria a Dios, de reposo. Algunos días de reposo salimos fuera de las puertas junto al río, donde solía hacerse la oración. Sentándonos ahí, hablábamos a las mujeres que se habían reunido, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Taitira, que adoraba a Dios, gloria a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia, mas nos rogó diciendo: se ve juzgado que yo sea fiel al Señor, entra a mi casa, posa, y nos obligó a quedarnos, gloria a Dios. Esto se llama hospitalidad, ¿verdad? Cuando alguien es invitado, gloria a Dios. Padre Santo, Señor, en este momento, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, estamos delante de tu santa y bendita presencia, Señor, en este momento, Dios eterno, reverentemente, Señor, para darte gracias por este momento, Padre Santo, desde el inicio, pero en este momento tan especial, Señor, como es, Padre Santo, el leer tu palabra santa, y esperando que tú hables a nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Padre Santo, Señor, oír de tu palabra, que es leída también, para que enriquezca y fortalezca la vida de cada uno de los que están aquí, y mi vida personal, y aquellos también que nos oyen a través, Señor, de estos medios, que sean fortalecidos, Señor, y que tu Espíritu Santo ministre sus vidas, Señor, y les dé convicción que es mejor tener hambre y sed de justicia de Dios. El hambre, el pan que proviene de Dios es verdadera comida, y el agua que desciende de Dios, que provee Dios, es verdadera bebida, porque es la única que sacia el alma. Así también, Señor, te pido que bendigas desde el más pequeño hasta el más grande, Dios eterno. Ahora te pido luz y entendimiento a tu santa y bendita y gloriosa palabra, Señor. Toma el control de este servicio, Dios mío. Ubica nuestras mentes, Señor. Que no sean, Señor, desubicadas, Señor. Y que, oh Dios eterno, que tú, Señor, las cautives en atención y obediencia a ti, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora te pido, Padre amado, luz y entendimiento a tu santa y bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén y amén. Gracias. No se asusten, hermanos, porque no voy a tomar mucho tiempo, voy a hacer lo posible. Eso trato de prometérselos, pero no se los aseguro, porque el tiempo es de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, durante Pablo y Silas estaban en Filipo, gloria a Dios. Ahora ellos hacen un viaje, se van para Ceprano, y luego se van para Troas, y luego están en Neápolis, y finalmente llegan, hermanos, allá hasta donde estaba Lidia, gloria a Dios. Durante este viaje, el apóstol Pablo, gloria a Dios,
Después de haber recorrido las provincias de Macedonia y algunas colonias, dice la palabra que ellos se quedaron en aquella ciudad algunos días. En el día de reposo, gloria a Dios, dice, un día de reposo salimos afuera de las puertas del río, donde solía hacerse la oración. Sentándose, hablábamos a las mujeres que estaban ahí reunidas, gloria a Dios. Ahora, hermanos, ellos tuvieron el sentir de quedarse, un sentir que hubo en sus corazones, que no provino desde luego un sentir humano. Fue algo que Dios puso en ellos, el sentir, ¿verdad? De estar en ese lugar. Porque, hermanos, había algo tan importante, gloria a Dios, ahí. Y no muy importante, y es que, hermanos, en ese lugar se reunían personas a adorar a Dios, mujeres que adoraban a Dios, gloria a Dios, y Pablo aprovechó la oportunidad para hablarles de la palabra, gloria a Dios, que esto es tan importante, el aprovechar la palabra en todos los momentos donde se debe aprovechar, hermanos, y gloria a Dios por aquellos también que la aprovechan la palabra del Señor en el tiempo que es su tiempo, gloria a Dios, porque, hermanos, vienen días en que la palabra de Dios no va a estar siempre disponible como está hoy en esta dispensación, que la palabra de Dios, hermanos, está explícitamente predicada, hablada por muchos medios, como ya le he mencionado. Hay muchas iglesias, nada menos aquí ve iglesias en cada cuadra, iglesias, hermanos, donde hay pastores que están dispuestos allí a predicar la palabra, pero están cerradas. ¿Por qué? Porque son pocos, no hay ovejas, hay pocas personas se interesan por las cosas de Dios, de manera que ellos optan por hacer otras cosas, ocuparse de otras cosas que consideran más importantes que dedicarle el tiempo a Dios, gloria a Dios. Pero no hay nada más importante, hermanos, que darle el tiempo a Dios, disponer un tiempo para Dios, específicamente para Él. Dios lo toma en mucha consideración y sobre todo mira un gesto de apreciación y amor de usted hacia Dios, gloria a Dios, que esto agrada mucho a Dios, de manera que el apóstol Pablo dice que sintieron la necesidad, juntamente con los que lo acompañaban, de quedarse allí en la ciudad, quedarse a predicar la palabra del Señor, gloria a Dios. Y dice claramente, dice ahí la palabra, que allí estaba una mujer llamada Lidia, Lidia, gloria a Dios. Y yo quiero hablar sobre este personaje, gloria a Dios, de Lidia, esta mujer. Y a la vez voy a tratar también de unir con otro personaje en la Biblia que es muy conocido por su entrega hacia Dios, gloria a Dios, e interés en Dios, y que tanto Lidia como Cornelios tienen algo de similitud en cuanto a su dedicación y devoción a Dios, gloria a Dios. Y es precisamente, hermanos, que quiero yo hacerles a usted notar a través de este mensaje, que cuando alguien, hermanos, se interesa por Dios y ama a Dios y es devoto a Dios, aun cuando ni siquiera ha tenido una experiencia personal con Dios, ni conoce a Dios. Hay hermanos que tan pronto tienen un poco de lucidez o conocimiento acerca de Dios, toman tan serio su relación con Dios y su compromiso con Dios, que, hermanos, ellos en principios prematuros empiezan a despojarse y a quitarse de cosas de Dios que en su poquito conocimiento saben que se agrada a Dios, aun cuando ni siquiera conocen a Dios, pues, claro, ni la palabra de Dios, pero hacen cosas que a Dios le agradan, gloria a Dios. De esto se lo explico, hermano, porque la pastora es una de esas personas. El día en que le presenté a Jesucristo como Salvador personal, gloria a Dios, y le hablé del Evangelio, ella jamás había oído del Evangelio, gloria a Dios, mas sin embargo, ahí le hablé lo que es el Evangelio, porque dice, no, yo sí he oído del Evangelio, pero yo le pregunto, ¿qué es Evangelio? ¿Qué significa Evangelio?
si no me da la definición de lo que significa el Evangelio, quiere decir que no lo conoce, mucho menos va a conocer a Dios ni la palabra de Dios. Pero cuando digo, bueno, el Evangelio significa noticias, anuncio, propaganda, ¿ves? De las buenas nuevas. ¿Ves? Esto es lo que es la palabra. Entonces ya hay algo que me despertó interés. ¿Qué fue? Bueno, oí que dijo que es un mensaje de las buenas noticias. Sí, eso dije. Oiga, me interesa eso. Yo no sabía eso. ¿Por qué te interesa? Porque precisamente lo que yo necesito es oír buenas noticias. Porque, hermanos, todo el mundo, más en este tiempo, van a ser escasas las buenas noticias. Gloria a Dios. Las buenas noticias van a ser escasas. Las buenas noticias se van a ir acortando. Como lo bueno se va a ir acortando. Y lo malo va a ir creciendo, se va a ir incrementando. Gloria a Dios. Jesucristo dijo claramente que el pecado y la maldad se multiplicarían a un extremo, hermanos, que ya empieza usted a mirar en las calles personas, hermanos, que tan violentas. El incremento, véalo en las paredes, cómo se raya. Vea, hermanos, familias, cómo maltratan a sus hijos pequeños. Madres, yo he oído que van maltratando a sus hijos feamente. ¿Qué es más? No oye una palabra sana que salga de sus bocas para darles una orden a sus hijos o indicarles algo, sino van en puntas de malas palabras. Y media vez se equivoca el niño o la niña en no hacer lo que la madre le dice, le echa la viga, la maltrata, él mismo se maltrata a su hija. ¿Por qué, hermanos? Porque esto incrementa. Ahora bien, esto es el mal que hay y que hace del ser humano una vida intranquila, infeliz y hasta completamente deprimida, como muy deprimida en sus vidas, gloria a Dios. Pero, hermanos, es porque se incrementa la maldad, gloria a Dios. Y cuando oyes alguien que es buenas noticias, pues oyes, ahí me interesa. ¿Por qué te interesa? Me interesa porque es lo que yo quiero oír, las buenas noticias, gloria a Dios. Bueno, ahí están en la palabra. Ahí está en la palabra de Dios las buenas noticias. Gloria a Dios. Por eso es que, hermanos, digo todo aquel que cuando oiga buenas noticias, crea lo que lo hay para él. No importa la situación o circunstancias que esté viviendo o confrontando en su vida personal, en su familia, Dios tiene las buenas noticias. Gloria a Dios. Cuando alguien, hermanos, tiene interés por Dios, se interesa por las buenas noticias. Aquí, hermanos, ellos se ven, después de todo lo que recurrieron y todas las colonias, caminando juntamente los dos, hablando la palabra por los dos, hermanos, evangelizando, les fue necesario quedarse en la ciudad, gloria a Dios, de Filipos, donde se encontraba Lidia. Nos fue necesario. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque hay una mujer que sin conocer a Dios se interesó en Dios. Como le voy a mencionar más que me adelanté, lo de la pastora. Cuando ella le planteé el Evangelio y le hablé de Jesucristo, y le dije acerca de las imágenes y todo esto que a Dios le agrada, y me pregunté, ¿por qué a Dios le agrada eso? Bueno, porque la palabra de Dios lo dice. No, yo no sé si Él lo dice. Dice claramente, y fue lo primero que le dijo a Israel, que oyera a su Dios. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Ve recto delante de Él. O sea, ve con rectitud. Y luego le dice, no harás ninguna imagen de ninguna semejanza. Una imagen se refiere a un ídolo, le dije a la pastora. A un ídolo, porque en realidad miraba, hermanos, como ella muy entregada al catolicismo, juntamente con su mamá, que ya partió. Tanto que tienen sus imágenes grandes y eran muy adoradores de María, muy devotas. Ella tiene un escapulario, todo eso del catolicismo. Gloria a Dios.
Y cuando le hablé de eso, que Dios manda y prohíbe que se haga ningún ídolo o imagen de ninguna imagen, ya sea del cielo, se refiere a cualquier imagen celestial, ángeles, querubines, cualquier imagen que se forme, que quiera hacerla del cielo y se postre y la adore, es pecado. Ni del cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. Y vemos que en el mundo, hermanos, adoran a diferentes imágenes, no solamente del cielo, adoran también al dios luna, al dios sol, adoran bajo la tierra, adoran al diablo, o no es la imagen de un ídolo del diablo, lo adoran, hermanos. Vean los grupos rockeros como este que acaba de causar tantas muertes, gloria a Dios, esos jóvenes rockeros diabólicos, satánicos, o no adoran a Dios basado, hermanos, en quebrantando el mandamiento de Dios, hacen de una imagen la gente del hombre y lo miran como un ídolo. Es un ídolo, hermanos. Un ídolo es algo que usted mira, atiende y le da honor y un reconocimiento, gloria a Dios. Eso es un ídolo terrenal, como lo miramos a este rockero que vuelve a mencionar, que ve toda la gente cantidad siguiendo a un ídolo, gloria a Dios, porque creen que este es el ídolo de ellos, tantos que muchos hasta la muerte y causan muerte. El fanatismo de hacer de un ídolo, de adorarlo. Y cualquier cosa que sea para ti un ídolo, que ames más que a Dios y que tengas no solamente música y otras cosas, y que ames más, es un ídolo para ti, un ídolo para mí. Cualquier cosa que tú más ames que Dios, estás haciendo de un ídolo. Muchos hacen de un ídolo sus esposas, sus hijos, sus hijas, de ídolos para ella más que Dios. Y cuando rompes ese compromiso con Dios, hermanos, Dios es un Dios celoso. Le estás quitando la gloria a Dios. Y si le quitas la gloria a Dios, hermanos, Dios no te va a bendecir. Debemos ser realmente una entrega y un ídolo de adorar a Dios y glorificar a Dios y de amar su palabra, de oír su palabra, como estos hermanos que nos están oyendo a través del Zoom y a través de otros medios, de oír la palabra, que tienen el hambre, que tienen la sed de Dios, gloria a Dios, y que le puedes decir, oye, tú ya tienes idolatría con las predicaciones de estar oyendo ahí. No le hace. Ahí no, Dios no me condena y Dios no me castiga por esa, de adorar al Dios que vive y que reina por los siglos. Ahí Dios no al contrario, Dios me manda que de Él sí lo adore. A Él sí voy a adorarle. Él es mi ídolo, Él es mi defensor. Y esto sí agrada a Dios, gloria a Dios. Ustedes que vienen aquí, hermanos, y son consistentes en cada servicio y mantienen la postura de devoción y dedicación a Dios, hermanos, es lo que Dios le agrada, y quiere Dios que nosotros veamos a Dios como el ídolo de nuestros corazones, en nuestras vidas, gloria a Dios. Hermanos, entonces le dije a la pastora, eso es pecado. Tan solamente dije de las imágenes, agarró el circulario y lo aventó a la basura. De ahí para allá rompió todo pacto con las tinieblas, con Satanás y con el mundo, y toda idolatría y todo lo que fue se salió de su corazón, y hasta la fecha ahí está, hermano, gloria a Dios, sirviendo y adorando a Dios. Pero no sabía. Lidia era una mujer, hermanos, no era cualquier mujer. Era una mujer, hermanos, vendedora de púrpura. Era una mujer comerciante, hermanos, que tenía dinero, gloria a Dios. Una mujer que se ocupaba, hermanos, gloria a Dios, y que tenía devoción con Dios e interés por las cosas de Dios. Tanto, hermanos, que dice la palabra de Dios que ella tenía prácticas, o sea, tenía una devoción con Dios. Ella practicaba, gloria a Dios, el judaísmo. Lidia, aún, hermano, gloria a Dios, sin saber nada, estaba dedicado a las prácticas judías. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, gloria a Dios, es porque tenía un profundo sentimiento, gloria a Dios, y un profundo respeto y devoción con Dios y de conocerle, gloria a Dios.
Y hermanos, y dice la palabra de Dios que ella en un día de reposo, gloria a Dios, aún, como digo, sin conocer a Dios, estaba escuchando al apóstol Pablo predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Estaba escuchando al apóstol Pablo predicar la palabra de Dios. ¿Y qué hizo, hermanos? Dice la palabra de Dios que Dios le abrió el entendimiento para conocer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que ahí está el principio, hermanos, de una relación con Dios. Una relación con Dios, hermanos, gloria a Dios. Una relación con Dios empieza, hermanos, a través de conocerlo. Cuando conocemos a Dios y nos profundizamos en Él, después de una relación se torna o crece a una comunión o relación íntima con Dios. Y cuando llegas a ese momento de tener una relación íntima con Dios, íntima con Dios, es cuando, hermanos, Dios empieza a desplegar todo sus bendiciones y todo, hermanos, su comunión contigo, gloria a Dios, y empiezas, gloria a Dios, a conocer las cosas íntimas de Dios, los privado, lo que es de Dios, cosas reservadas y preparadas para aquellos, gloria a Dios, que en realidad quieren amar, que aman a Dios. Hay personas que aman a Dios, hermanos, y que han amado a Dios a una profundidad que su vida de ellos quedaron marcadas, su testimonio, gloria a Dios. Como un ejemplo, hermanos, lo que sucede cuando alguien, hermanos, practica o imita el ejemplo de hombres que amaron a Dios y que dedicaron su vida a Dios, gloria a Dios, a pesar de todas las consecuencias y despojaron de todo lo que tenían por acercarse a Dios. O sea, amaron tanto a Dios e hicieron de Dios, como dijo, más que un ídolo, porque lo hicieron tan íntimo y tan profundo en sus propias vidas, gloria a Dios, que Dios miró una intimidad que querían acercarse a Dios, gloria a Dios. Y hermanos, y hablamos, gloria a Dios, que hombres que sí lo hicieron y quedaron marcados su testimonio y todo lo bueno y los ejemplos que queda en la Biblia como un testimonio, dice la palabra de Dios, es para que un ejemplo y un aviso para que nosotros también imitáramos aquello bueno, gloria a Dios. Pero también dice la Biblia que todo lo malo que se hizo en el pasado con aquellos que recibieron mal por hacerlo mal, quedó como un reflejo, un testimonio para que nosotros evitáramos, hermanos, hacer lo malo delante de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos lo que es imitar lo bueno y lo que es imitar lo malo. Yo no le aconsejo, hermanos, que emite ni busque lo malo. Le aconsejo que emite y busque lo bueno que es de Dios. Por ejemplo, mira, esta hermana qué bonito canta, gloria a Dios. Me gustaría ser como ella. Es más, me gustaría siempre ser mejor que ella, pero siento que sea para Dios y me gustaría. Hermanos, la misión no es mala en el ámbito espiritual. Ambicionar las cosas de Dios, hermanos, no es pecado. Las de Dios son bendición, pero ambicionar lo mundano y lo que es del mundo es pecado. Eso sí, qué bonito canta, mira, ¿ves? ¿Sabes? Mamá, quiero cantar como ella también. La mamá no le va a decir, hija, ¿por qué eres tan copiona? ¿Por qué quieres? Mamá, le está cantando Dios. Y la madre que es por él dice, oye, mi hija, de veras, yo me siento honrada oírte cantar como esa niña. Nunca te he oído cantar. Tú me has oído cantar, mamá, pero ya que no escuches. O no te quieres sentir, mamá, como está la madre de esa niña ahí sentada. Mira cómo está hasta llorando, cómo se siente ella contenta de ver a su hija cantar al Señor. ¿No te sientes bien? ¿No te gustaría, mamá, eso? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí me gustaría, hija! Entonces déjame
déjame a mí, déjame mamá, concédeme eso también, que me apoyes, porque quiero cantar como ella me inspiró. Hermanos, el buen ejemplo dentro de la iglesia del pueblo de Dios inspira y ayuda a otros también que se unen a amar a Dios. ¿Sí me entienden? ¿Creen que si pasan niños ahí, escuchen afuera, yo oye cantar como canta Saraí, alabando a Dios? Cuando canta Naeli, cuando canta Suri. En las iglesias, hermanos, dan mucho que inspirar, sentir. Entonces, ¿sí? Mija, me has abrido el corazón y me has hecho más acercarme a Dios. ¿Sabes? Mañana voy a la librería y te voy a comprar una pista de ¿cuál canción te quieres cantar? Tal canción. Vamos a buscar la librería. Y ya la mamá anda buscando todo lo posible por comprar. Quizás no tiene dinero, pero como quiere ir a su hija a cantar, busca y rebusca. Y ¿cómo le dice, Señor? Quiero oír a mi hija cantar, pues no tengo dinero. Y ahí está el canto que ella quiere, está en pista. Y el Señor dice, hija, no te preocupes, por ahí debes de tener. Búscate tu ropa. Y va y busca entre la ropa. Y como sabe que le quiere cantar a Dios y él tiene el deseo de que le cante, el Señor le aparece el dinero ahí. Aquí está, mija, ya encontré lo de la pista. Van y lo compran. Bueno. Hermanos, esto no es fantasía. Casos han sucedido. Gloria a Dios. ¿Para Dios que cree que es imposible? Claro que no. No es imposible, hermanos. Y ya trae la pista y la pone y oye cantar a la hija, hermanos. Gloria a Dios. Y la madre se empieza a llorar. Gloria a Dios, hermanos. Cantando su hija. Esa voz tenía mi hija. Gloria a Dios. ¿Verdad que se va a sentir bien? Ella sintió satisfecha porque le cantó a Dios y le da más de ver a su hija. Gloria a Dios. Madre, si tu hija tiene sus principios, en lugar de ser obstáculo, apóyala. Apóyala, gloria a Dios. Y siéntete orgullosa y dale gracias a Dios porque le canta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, gloria a Dios. Hermanos, imitar lo bueno, hermanos, agrada a Dios. Y el que busca la intimidad con Dios lo va a conocer y Dios le va a revelar. Miren, hermanos, les hablé ayer cuando la palabra predicó acerca de Noé, de dos hombres que la Biblia menciona que caminaron con Dios. Dos hombres, hermanos, que conocieron a Dios, se profundizaron en Dios, empezaron a leer la palabra, empezaron a orar a Dios, empezaron a acercarse más a Dios, a intimidarse con Dios. Y estos dos hombres que menciona la Biblia solamente son dos que se registra, hermanos, que no miraron la muerte. Miren lo que es, hermanos, la bendición de amar a Dios. De llevarse dos personas que no les permitió que la muerte los tocara. Pero ¿sabe cuál es la razón? Porque dice la palabra de Dios que los dos caminaron con Dios. Noé en su generación caminó con Dios. Y no solamente él, también su familia. Noé miró muerte, sí, gloria a Dios, pero caminó con Dios. Pero Enoc, hermanos, caminó con Dios, se intimidó con Dios y no miró muerte. Tristemente, hermanos, gloria a Dios, el que limita en caminar con Dios, en no estar con Dios y alejarse de Dios, tenga la seguridad, hermanos, que Dios nunca le va a llevárselo y no permitir que él no tenga muerte. Al contrario, desprotegerse de Dios y estar sin Dios se aproxima más a que pronto obtenga la muerte.
Pero caminar con Dios, hermanos, y ser con Dios, Dios puede hacer lo que usted no vea la muerte, para que se prepare cuando venga Cristo Jesús y lo levante con vida, porque habrá muchas gentes, hermanos, que no van a mirar la muerte cuando Cristo venga, van a estar con vida y se los va a arrebatar y se los va a llevar al cielo, como decía la pastora en la predicación. 2 estarán de molino, uno será tomado y otro será dejada. 2 estarán del campo, 2 estarán trabajando, uno será tomado del campo y el otro será dejada. Dos estarán en la cama, uno será levantado y el otro será dejado. Amén. Ahora, ¿por qué, hermanos, son levantados? Los que no miran muerte, los que están íntimos con Dios, los que caminan con Dios, esos no miran muerte, se los lleva el Señor. Los que se quedan, sí, pero los que se quedan aquí son porque, hermanos, no buscaron el caminar con Dios. Prefirieron caminar en el mundo, en los placeres del mundo, en sus ocupaciones, en sus compromisos personales, en algo que los hizo más prioridad que Dios mismo. Entonces no caminaron con Dios, caminaron con sus responsabilidades, con sus ocupaciones, con sus negocios, con sus placeres, con sus vicios y cuánta basura de esa, lo de Dios. Sin embargo, es imposible así caminar con Dios. Elías no miró muerte. Un torbellino, un carro de fuegos se lo arrebató y se lo llevó. 2, uno camina con Dios y Elías se lo lleva. Gloria a Dios. Pero, hermanos, ellos amaban a Dios. Aquí es una mujer que se llama Lidia. Lidia, hermanos, Lidia, no lo voy a tener mucho más, estoy mirando el reloj. Lidia, hermanos, era una mujer que amaba a Dios, no lo conocía. Pero Lidia, hermanos, en los momentos cuando se reunían las damas, ella, hermanos, cerraba su negocio y decía: ya es la hora. Allá están las hermanas adorando a Dios. Yo no lo conozco, pero yo me gozo cuando las oigo orar. Y cuando hablan con Dios, ya es hora. Dice que a la hora novena se reunían todos, que serían como las 3 de la tarde. A la hora novena se reunían todas, mientras Pablo hablaba la palabra. Allí, hermanos, Lidia, que no conocía a Dios, pero que era devota con Dios, tenía una dedicación y devoción a Dios. Cuando ella llegaba, hermanos, era la hora, ya cerraba. De pronto: oiga, señora, no cierre, quiero comprarle lino fino. Tienda hermosa, tienda grande y tiene muchos linos. Quiero comprarle esto. No, disculpe, no puedo venderle. ¿Por qué? ¿Por qué no puede vender? Porque a esta hora son las 3 de la tarde y mi negocio lo cierro a las 3 de la tarde. ¿Por qué? ¿Tiene un compromiso? Sí, tengo un compromiso. ¿Es más importante su compromiso que su negocio? Sí, tengo un compromiso. Señora, le voy a comprar todos esos linos ahora. Lo siento, pero no puedo. Ella no es, hermanos, no rompía su compromiso con Dios como lo hacemos nosotros, que rompemos el compromiso por cualquier cosa que no tiene importancia. Y aunque sea importante, gloria a Dios, rompemos el compromiso con Dios y nos comprometemos con otro compromiso, primero con Dios. Y hermanos, entiendo, cuando son cosas que son muy esenciales, Dios las conoce y se lo concede. Pero cuando rompe el compromiso por cosas que no sean muy esenciales y las concede más que Dios, entonces, hermanos, estará peor, y está peor que Lidia. Si Lidia no conoce a Dios, usted menos conoce a Dios todavía, porque rompemos el compromiso con Dios. Cuando lo consideramos que Dios está en segundo lugar, Dios no puede ocupar el segundo lugar en nuestras vidas, ténganlo por seguro. Dios está en primer lugar en nuestras vidas. Si no hemos logrado, hermanos, que Dios esté en primer lugar en nuestras vidas, pidámonos a Dios que sea lo primordial. Cuando tengamos y lleguemos a ese tope,
nos daremos cuenta, hermanos, que es lo más delicioso, lo más deleitoso, y se dará cuenta que es las bendiciones que Dios descargará sobre usted. ¿Por qué? Porque ha buscado su reino y su justicia, y toda bendición vendrá por añadidura. Pero, hermanos, de otra forma, imposible que vea las bendiciones en su vida como debería de ser. Gloria a Dios, aleluya. Lidia, hermanos, cerró y se fue. ¿Por qué, hermanos? Porque ella era devoción. Pero hay otro hombre que laboraron ligeramente también. Otro hombre, hermanos, también, que se llamaba Cornelio. Cornelio, hermanos, era un gentil, al igual que Lidia. Cornelio, hermanos, era un hombre centurión del Imperio Romano. Era un hombre temeroso de Dios y piadoso, y hacía muchas limonas. Era un hombre muy buena persona, Dios. Cornelio, gloria a Dios, oraba siempre a Dios. Oraba siempre a Dios. Pero un día, hermanos, tuvo una experiencia personal con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque era un hombre también como Lidia de devoción. Un hombre, hermanos, que tenía devoción con Dios, gloria a Dios. Y hermanos, gloria a Dios, cuando un cristiano tiene la devoción con Dios, aleluya, es muy seria con Dios. Es alguien, hermano, que siente en su corazón un sentimiento profundo por amar a Dios, aún sin conocerlo, y que tiene, hermanos, una admiración, respeto hacia Dios, y esta devoción lo hace que tenga un tiempo de dedicación a Dios. Cornelio también, a la hora novena, él tenía una comunión y una dedicación con Dios. Por eso he dicho a los hermanos que vienen a la iglesia, Dios los bendiga, hermanos, porque ustedes tienen una devoción a la hora que empieza el servicio de Dios, y están aquí adorando y alabando a Dios, y de Dios recibirán bendición por su devoción y su dedicación a Dios. Cornelio era del Imperio Romano. Él no conocía a Dios, pero aún así adoraba a Dios y estaba en devoción. Era un hombre piadoso. Un día tuvo una experiencia, gloria a Dios, y esto sucede una tarde temprano, gloria a Dios, cuando él, gloria a Dios, oraba al Señor, gloria a Dios. Cornelio tuvo esa experiencia, gloria a Dios, a la hora novena, sería como las 3 de la tarde, y su familia, y sería un día especial para Cornelio. ¿Por qué un día especial? Y ese día, ¿cómo fue? Ese día fue, hermanos, cuando Dios mismo envía un ángel que el Señor envía para anunciarle a Cornelio. ¿Qué le anuncia a Cornelio? Bueno, gloria a Dios, le anuncia a Cornelio diciéndole: Cornelio, tus oraciones, tus limonas han subido a la presencia de Dios, gloria a Dios. Tus limonas han subido a la presencia de Dios. Tus oraciones, le dijo el ángel a Cornelio, gloria a Dios. Amén. Que había llegado a la presencia de Dios sus limonas. Vaya conmigo a Hechos capítulo 10, 3, 4. Tomen, quedan 5 minutos, hermanos, para terminar. Hechos dice claramente, gloria a Dios, a Cornelio, dice así, dice, y vio, hablando con él, ¿lo tienen? Hechos 10, 3, y hablando, vio claramente, note bien, hermanos, como a la hora novena del día, un ángel de Dios que estaba donde él estaba, ¿verdad que sí? Y, ¿mande? Que entraba donde él estaba. Y decía Cornelio, ¿verdad? ¿Qué más decía ahí? Dice el 4. Y él mirándolo fijamente, y atemorizado, ¿qué es? Dice él. Y el ángel dijo: tus oraciones, tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Note bien, tus oraciones, tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. ¿Ve? Y Cornelio, hermanos, él daba su ofrenda
y daba, hermanos, y hacía obras buenas, un hombre piadoso. Es lo que he mencionado. Dios no se queda con nada, hermanos. Dios responde. Tanto las oraciones, hermanos, que hacemos delante de Dios no son aventadas al aire. Las oraciones que hacemos delante de Dios, hermanos, van a un lugar. ¿Y sabe a dónde van? Van al Salmos 141 y versículo 2. Gloria a Dios. Van, gloria a Dios, a un lugar que el mismo David sabía a dónde iban las oraciones. Salmo 141. Alguien me lo ve rápido si lo encuentran, gloria a Dios, y verá a dónde van las oraciones, gloria a Dios. Las oraciones van, hermano, dice David, orando a Dios: Jehová, a ti clamo, apresúrate a mí y escucha mi voz cuando te invoco. Suba mi oración. ¿Qué dice? Suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Ve? Como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Incienso y ofrenda suba delante de ti. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5, 8. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 5, 8. Vemos hablando de la ofrenda. Y mire lo que dice, gloria a Dios, 5, 18 de Apocalipsis. Dice así: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, ¿quiénes son? Son ángeles, gloria a Dios. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas, note bien, de oro, llenas de incienso, que son ¿qué, hermanos? Son las oraciones del justo. Allí estaban las oraciones de Cornelio. Allí están las oraciones de la pastora. Allí están las oraciones de Josué. La devoción íntima con Dios. Una devoción que es poderosa. Una devoción que no lo rompe Satanás. Una devoción que sucumbe en los infiernos. Una devoción, hermanos, que Dios mira y admira y dice: a ti nada te doblega tu oración, nada, antes bien cada día te profundiza más en tu devoción conmigo, tu dedicación conmigo. ¿Por qué? Porque tienes un sentimiento profundo hacia mí, tienes un amor hacia mí profundo, tienes un profundo respeto hacia mí, tienes hacia mí, gloria a Dios, una dedicación profunda. Hermanos, tenemos eso nosotros, nos falta eso, pero estamos encaminando para hacer todo eso. Ahora se da cuenta, hermanos, por qué las oraciones a veces no llegan, ni siquiera pasan del techo de la iglesia. Sí, hermanos, no pasan del techo de la iglesia, mucho menos van a subir al cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque venimos a la iglesia, algunos, bueno, aquí no, en otras iglesias, vienen cansadas, vienen sin fe, vienen sin quebrantamiento de llorar ante Dios, sin quebrantarnos y adorarlo y darle gracias. Vinimos, hermanos, pensando en las pupusas, en la comida, en el café, en otras cosas. Nuestra mente está viajando, pensando en otras. ¿Qué voy a hacer mañana en la tarea? Tengo que hacer esto y hoy no hice, o me faltó esto y en la escuela, ¿qué voy a hacer, hermanos? Y oramos y nos dormimos y cabeceamos. Y entonces, hermanos, las ofrendas, hermanos, no van a llegar allá. Gloria a Dios. Ya le mencioné por qué llegan las ofrendas. Las ofrendas, hermanos, Dios no las avienta, las tira. No, las ofrendas, hermanos, Dios las tiene en el cielo en una copa de oro, pero aquí en la tierra los pone en una urna. El sacerdote, hermanos, ponía en una urna fragmentos de madera, olor agradable, y las quemaban en el altar. Y el altar ahí las quemaban, hermanos, y alumbraban esas de día y de noche, y despedían un aroma tan gratas, tan agradables, gloria a Dios.
que hermanos, cuando Dios las olía, ay, qué aroma tan grande, cuando habla esta hija mía. ¿Qué es lo que dice? ¿No es lo que dice el salmista? Lleguen, Señor, mis oraciones como el incienso hasta tu presencia, porque el sacerdote traía el incienso, hermanos, y caminaba con la urna, con aquellos, hermanos, olores fragantes de esa madera puesta dentro de la urna, y hermanos, se movía en el altar. El altar estaba alumbrado, el altar, hermano, tenía una luz, el altar nunca se apagaba a las 24 horas del día, el altar tenía que estar encendido, gloria a Dios, aleluya, porque ahí estaba la luz siempre, gloria a Dios, y media vez se apagaba la luz, el fuego que había ahí, hermanos. El sacerdote ya cuando se quedaba así, iba y agarraba unas 2 piedras así y las tallaba, gloria a Dios, las tallaba y aventaba chispas y volvía, hermanos, el fuego otra vez a arder, pero nunca se apagaba, gloria a Dios. Por eso Dios quiere, hermanos, que nosotros encendamos el fuego en el altar, pero el altar está vacío, ya no existe altar como antes en las iglesias, que aquí todo el tiempo estaba allí, hermanos. El hermano que estaba bien encendida no dejaba que se apagaba la luz en el altar, y si alguien, y entraba un hermano que estaba apagando la luz, venía una hermana encendida con el fuego del Espíritu Santo y tallaba su corazón y hacía que encendieran todas y alababan a Dios y glorificaban a Dios, que es bendito por los siglos de los siglos, amén, gloria a Dios. Hace falta eso, el altar, hermanos. Está oscura, gloria a Dios. Pero, hermanos, ustedes están dando un principio de esa luz, porque están cada jueves clamando aquí. No están ausentes de la luz de la iglesia. Gloria a Dios. Haga el esfuerzo, gloria a Dios, y verá las bendiciones. Entonces, hermanos, para terminar, le dice el ángel, gloria a Dios, tus oraciones, dice el ángel, mirándolo dijo, tus oraciones, tus limonas han subido a memoria delante de mí, gloria a Dios, tus ofrendas, gloria a Dios. Hermanos, Malaquías capítulo, le voy a leer Malaquías, rápidamente voy a leer Malaquías capítulo 3 y versículo 6, dice así: Jehová tu Dios, Jehová Dios, dice, Jehová Dios tiene un libro escrito de memorias, gloria a Dios. Pero vamos a ver en Malaquías capítulo 3, versículo 6, a ver si lo encuentro rápidamente. En Malaquías capítulo 3 y versículo 16, gloria a Dios, amén. Dice, ¿lo tiene, hermano? Dice, el libro de memorias fue escrito por Dios. Pero había un grupo, dice, aquí había un grupo que temía a Jehová y que cada día hablaba de sus compañeros, gloria a Dios. ¿Ve? Había un grupo que se reunía y cada uno hablaba de Jehová con sus compañeros. Así, mientras lo buscan, este grupo se reunía, hermanos, y cada uno hablaba de Dios con sus compañeros. Era una reunión que solamente hablaban puras cosas de Dios, cada uno de ellos. Todo lo que hablaban era agradable y era relacionado con Dios. Y cuando el Señor los oye a ellos dialogar, conversar ahí, hermanos, Él llega, hermanos, y los oye, entonces hace un libro. Ahí, hermanos, es cuando toma un libro el Señor y escribe las memorias en ese libro. ¿Qué escribe, hermanos? Lo que bueno que oyó de ellos. Todo lo escrito que ellos hablaron, el Señor lo escribió en el libro de memorias. En ese libro, hermanos, de memorias, ese libro, hermanos, que proviene de Dios y que Él lo escribió. Lea Malaquías 3:6 mientras yo lo busco y se dará cuenta ahí, hermanos. Entonces, hermanos, allí se escribieron todas las cosas. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel Cornelio? Tus oraciones, tus ofrendas han subido, ¿qué? Para memoria. ¿Memoria de quién, hermanos? Memoria de Dios. Quiere decir que el Señor se recuerda lo que está escrito allí. Allí, hermanos, está escrito, hermanos, a ti, hermanas, que ponías tu mano y exprimías el mapeador
y los exprimías allí y limpiabas el piso del baño. Allí está, hermanos, la buena obra, y Dios lo escribe en el libro de las memorias, porque lo mira, y no solamente lo mira, y lo escucha todo, y dice que las obras escritas ahí que hacían, gloria a Dios, Dios la escribió. Ahí está cuando levantaba y limpiaba la iglesia. Ahí está cuando levantamos un papel dentro de la iglesia, gloria a Dios, escrito en las memorias del Señor. Él mira y Él observa. Ahí está, hermano, la ofrenda que tú dabas de corazón para la obra de Dios, y que no te pesaba sacar una ofrenda y dársela a Dios. Ahí está, hermanos, lo que tú traías para la obra del Señor. Ahí está, hermanos, el esfuerzo y la vez que cantabas a Dios, las memorias buenas, cuando lo hacías realmente de corazón y no únicamente por nomás satisfacerse a ti misma. Hermanos, todo está escrito. ¿Ya lo encontró? Léalo, hermano, por favor, fuerte. Malaquías capítulo 36, que dice, gloria a Dios. Amén. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Verdad? Fue escrito el libro de memorias. Ese es el libro, hermanos, está. Haga cosas buenas y hagamos para el Señor, que iban a estar escrito, hermano. Amén. Ahí están los días que usted viene de oración con el Señor, escritos en el libro de memoria. Amén. Gloria a Dios. Recuerde, hermanos, bueno, yo no quiero brincar porque me voy más lejos y está ahí nomás, gloria a Dios, pero es muy importante este tema que les dije. Amén. Tiene puntos bien importantes. Escúchelo por tuyo, óigalo, y va a contar, mi hermano, escuche puntos muy importantes. Primero, hermanos, Dios tiene su libro y está en pie delante de ti. Dios observa y te mira. Dios te oye, está allí. Dios ve las obras que tú haces, sean buenas o sean malas. Él las mira. Las buenas que agradan a Dios están en el libro de memorias. Las malas que están en él, están en el libro negro de la muerte. ¿O no dice la palabra de Dios? Alégrate, joven, en tu juventud. Toma placer en tu corazón. Deleítate en sí mismo. Deleítate en sí mismo. Pero sepas, pues, que sobre todas las cosas Dios te juzgará. Sean buenas y sean ¿qué? No, sean malas. ¿Estoy equivocado en lo que digo, hermano? ¿Verdad que no? Póngase de pie y demos gracias a Dios. Aleluya. Padre Santo, en este momento te damos la gracia, Señor Santo, por tu palabra bendita, Señor, y por los hermanos. Aleluya.